Buenos días, tengan todos compañeros, compañeras. Eh, Haciendo una breve recapitulación de las ecuaciones diferenciales parciales en el caso de la ecuación de Laplace, ya vimos anteriormente cómo es que se puede llegar a la ecuación de diferencias finitas mediante la serie de Taylor. Esto generalmente para una función potencial, recordando, claro, que son los elementos de análisis vectorial y tensorial. Para lo cual es importante realizar un- una discretización mediante la creación de los nodos. Necesitamos conocer los nodos en una pared rectangular. En este caso es rectangular en una primera etapa, que ya hemos visto que podemos resolverla mediante un simple balance de energía, considerando la facilidad cuando los diferenciales tanto en X y en Y son idénticos. Por lo que simplemente se remite a una ecuación y tenemos que generar la matriz tal como se ve de posiciones que va a tener el valor de las temperaturas y cada una de estas va a reflejar un valor diferente. Ahora, las condiciones de contorno van a ser de tres tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3. Uno que va a ser la temperatura constante, otro que va a ser el, un flujo de calor, ya sea que exista o no. El aislamiento también cuenta porque va a ser un flujo cero. Y la otra va a ser la variación, la gradiente térmica. Perdón, la convección natural. Entonces, en el primer caso hemos estudiado simplemente conducción, pura y dura. Todo conducción, tal que íbamos a obtener todo este sistema para el ejemplo, que se generaliza de la forma de la matriz es DEO, logrando en general esta configuración, pero esto es para nodos muy, muy, muy grandes. Como vimos acá son bastantes, son 20 si no me equivoco. Y acá está, esta es la matriz que se lograba solamente con 12 nodos, así es que imagínense si hacemos 100, no vamos a poder ver la matriz ni imprimirla. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que hicimos es tratar de dar una solución numérica iterativa directa. ¿Cómo? Realizando los balances. En un primer caso que realizamos un balance para 4 nodos, que las mallas eran simétricas, los espaciamientos eran simétricos, así es que no había mucho donde fallar. La cuestión es que para calcular los nodos tenemos que emplear las ecuaciones que se están logrando despejar para 1, 2, 3 y 4. Y logramos algunas con determinadas condiciones. Pudimos resolver, fuimos implementando el código, fuimos cambiando condiciones y llegamos a la situación de que tenemos que hacer este ejemplo o este ejemplo, pero estos son relativamente más fáciles de los que les voy a mostrar, que ya habíamos visto también una pequeña parte, un sneak peek de lo que era la resolución. Y bueno, dando lectura nuevamente al enunciado, considere una transferencia de calor en estado estacionario en dos dimensiones en un sólido con forma de L, cuya sección transversal está en la figura. La conductividad térmica del cuerpo es 45, todo en sistema internacional de unidades. Este calor y el calor que se genera en el cuerpo a razón de 5 por 10 a la sexta. La superficie derecha está aislada. La superficie del fondo se mantiene a una temperatura constante de 120. Toda la superficie superior está sujeta a convección con aire del ambiente a 30 grados centígrados con un coeficiente de transferencia de calor de 55. La superficie izquierda está sujeta a un flujo de calor a una tasa uniforme de 8000 watts por metro cuadrado. La red nodal del problema consiste en 13 puntos igualmente espaciados
de 1.5 centímetros, 5 de los cuales que están en el fondo de la superficie cuyas temperaturas son conocidas. El enunciado nos dice obtenga las ecuaciones en diferencias para los 8 nodos restantes y determine las temperaturas resolviendo estas ecuaciones. Bueno, lo que tenemos es esto. Esa es la gráfica. Entonces, lo que teníamos que hacer es ir encontrando las ecuaciones de todos los nodos, que van a ser 8. Ahora, ¿cómo va la cosa? Ya tenemos los datos. Perfecto, esos son los datos que no van a cambiar. Pero como todo tiene que estar en Sistema Internacional de Unidades, hay que recalcar que los centímetros se deben convertir a metros. La cuestión de las temperaturas, porque en el enunciado nos pone grados Kelvin y nosotros grados centígrados, ¿va a afectar? No, porque como son diferencias de temperaturas, la diferencia en la escala Celsius-Kelvin, al igual que en Fahrenheit con Rankine, es homogénea. Entonces, no hay mucho problema. Lo que vamos a hacer es ver el balance de energía. Acá vamos a tomar los flujos de calor, izquierdo, derecho, superior, inferior y el de generación propia, que van a ir afectando a cada nodo. A diferencia del anterior, que directamente aplicábamos a temperaturas, porque es la simplificación, ya que el material se considera homogéneo y las propiedades invariables en función de la temperatura y tiempo, entonces vamos a aplicar este balance, que es mucho más fructífero para todos los casos. Primer nodo. Este primer nodo vamos a aplicarle la suma de todos los flujos térmicos y la generación de energía. Y, perdón, ahí falló el efecto. Eso es. No sé por qué está así, pero vamos a quitar las animaciones en caso de existir. Listo. Ahí tenemos. Están relacionados con colores para saber cuál es qué efecto de flujo de transferencia de calor. Por ejemplo, por la izquierda, ¿qué le ataca? Solamente hay un flujo de calor, Q sub L. ¿Y a qué superficie va a estar en contacto con respecto al nodo? A delta Y, que esta es una altura en Y, medios, nada más. A la derecha, ¿quién está atacando? ¿Cómo se conecta? Ah, bueno, pues está el punto 2, el nodo 2, que es una transferencia convectiva. La derecha está en azul, en celeste. Y lo que va a pasar es que, perdón, vamos a tener la conductividad térmica por Y medios porque solamente existe una fracción y pasa a través de delta X con la diferencia de T2 menos T1. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es de cómo vamos a ir escribiendo nuestras ecuaciones. Y acá están básicamente todos los casos de lo que se va a estudiar y también para el siguiente, la siguiente sección del tema vamos a ver en régimen transitorio, que es muy, muy, muy parecido, solamente que va a emplear la función y la dependencia del tiempo. Entonces, conducción, ya sabemos, convección, ya sabemos, flujo térmico, sabemos, la generación térmica, sabemos, y tenemos que ver por qué cantidad de superficie está atacando. Entonces, es muy importante recordar el volumen de control. Así es que no es nada grave, solamente que este es el detalle de lo que antes habíamos visto. Y el análisis del nodo 2 es este. Disculpas, los efectos están saboteándome. Me olvidé borrarlos. Este es el análisis del nodo 2. Igual, calor, el flujo de calor por el lado izquierdo, por el lado derecho y listo. Entonces tenemos que ver cómo está afectando a cada lado y qué superficie, qué longitud característica impacta qué flujo. Ese es el mayor problema en todo esto, que vamos a tener que hacer el análisis para todo. Pero
Si este va a ser el problema, no va a ser mucho. Miren que 8 nodos, hacer el análisis de los 8 no es muy complicado. Es moroso, sí, pero tampoco es que no se pueda hacer. Y esto desde la prehistoria se viene haciendo a mano. Así es que vamos a borrar todo antes de meter la pata. Listo. Quedamos en el 2. El 2. Igual, izquierda, derecha, conducción. Inferior, conducción. Superior, convección. Y existe generación. Entonces, está todo en su lugar. Los deltas, como son constantes, nos favorece para la simplificación, así es que un problema menos. Lo propio acá, este es un nodo que va a estar expuesto a convección por ambos lados. Es un nodo esquina convectivo y tiene la referencia de dos fenómenos de conducción, del 2 y el 6 hacia el 3. Así es que tenemos que tener en cuenta eso. Después, para el cuarto nodo, igual, el mismo análisis con los flujos de calor, solamente que como no entraba toda la ecuación enterita, bueno, pues lo he trozado y lo he puesto con colores, pero sabemos que tenemos que realizar la sustitución y tomar en cuenta para la ecuación. Para el nodo 5, que es pura conducción, ya se ve que se va a facilitar todo y va a quedar simplemente en términos de la generación y las 4 temperaturas que rodean al nodo. El nodo 6, que es muy parecido al nodo 3, pero, tiene la variante de que el área que está siendo afectada por el flujo, por la generación del flujo, va a ser de 3/4, no va a ser el total. Así es que vale la pena recalcar eso. El nodo 7, que es muy parecido al nodo 2, igual tiene 3 efectos de conducción, 1 de convección, y el nodo número 8, el nodo número 8 es, este tiene un aislamiento por el lado derecho y en la parte inferior tiene una temperatura constante. Así es que no hay problema. Se hace exactamente lo mismo, considerando que el flujo de calor por la parte derecha es 0. Por eso va a tener un 0 y listo. Ahora, la idea es que despejemos de cada una de las ecuaciones, por ejemplo, viendo la 8, hacemos un pequeño trabajo algebraico, simplificamos delta x con delta y porque tienen el mismo valor, por suerte, y vamos a lograr todo este conjunto de ecuaciones, que T1, T2 hasta T8 tienen esos valores. Por lo tanto, ahí está. Esas son las ecuaciones que vamos a usar para calcular todos los nodos. Obviamente, tengo que tener una referencia de temperatura inicial. O sea, T1 hasta T8 pueden valer 10, 5, 20. 0 no se aconseja porque, bueno, si todo es 0 a veces nos va a hacer fallar en el cálculo numérico y va a quedar como 0 en nuestra unidad de control. Pero, a ver, veamos. Entonces, el resumen es ese, esa es la figura y las soluciones que se obtienen son estas. Pero tenemos que ver cómo es que se han obtenido estas soluciones a partir de el programa de MATLAB. Este va a ser el mayor inconveniente, introducir todas estas ecuaciones. Por lo tanto, para no perder el tiempo, ya hice el programa que les voy a explicar ahora. A ver, lo que voy a habilitar está bien. Entonces, esta es el programita que he generado para todo esto y le voy a subir un poquito el tamaño de la fuente. Ahí está.
Son 18 líneas. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, definir el programa para que no se usen otras variables. Borramos todo. Acá se establecen las condiciones del problema totales. Entonces tenemos todos los coeficientes de transferencia de calor, el flujo de calor, las temperaturas, los espaciamientos. Y lo que vamos a hacer acá es generar un vector de ceros, de 8 filas y una columna. Y como va a contener puros ceros, yo le voy a sumar 10 para que esa sea mi temperatura de partida. Y voy a añadir un elemento de control, bueno, 3, pero el elemento de control es dn, que va a ser la variación en la norma euclidiana de nuestro vector. Y lo que vamos a hacer es simplemente transcribir literalmente todo lo que hemos hecho. ¿Sí? O sea, para T1 yo he despejado la ecuación y tengo que transcribir todo lo que he despejado para que se calcule. A partir de su valor inicial, que era 10. Entonces a este también para la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En realidad estas 8 líneas son solamente de el cálculo de los valores. Y acá abajo viene el cálculo de la norma. La norma euclidiana, como hemos visto en álgebra lineal, nos va a ayudar a ver cuánto está variando un vector. Entonces, simplemente se hacen estas sustituciones para ver que podemos tener diferentes soluciones. Ahora, vamos a ejecutar este programa. Y se va a ver la solución directamente en la ventana de comandos. Y es esa. Si queremos ver los pasos, las iteraciones, obviamente podemos ir retirando los puntos y comas, ¿verdad? Y si queremos cambiar las condiciones, pero para una misma cantidad de elementos, porque este no está generalizado, podemos cambiarlo. La generalización se va a dar de acuerdo a cómo organicemos el reconocimiento y análisis de nuestros nodos. Si es que, por ejemplo, es un nodo esquina y tiene un flujo por izquierda, un flujo constante, tiene 2 de conducción y 1 de convección, tiene sus propias ecuaciones. Si es este tipo de nodos, tiene sus propias ecuaciones. Cada tipo de nodo tiene su propio conjunto de ecuaciones. Así es que acá se está viendo básicamente todos los tipos de nodos. Y en la práctica que va a existir de esto, igual, todos van a tener diferentes tipos de nodos, diferentes configuraciones y vamos a ver qué es lo que resulta. ¿Sí? ¿Qué les parece el programita? Corto, no es mucho show. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Por favor. Sí. Las dudas que tengo es el N, que es la norma, se me iba el nombre. Este N Norma. y el delta M. Ah, ya, la norma euclidiana. Ya. En primer lugar, la norma, si revisamos, básicamente va a ser la magnitud del vector. Si tuviésemos un vector en 3 dimensiones con x y z, lo único que va a hacer es elevar cada uno de estos al cuadrado, lo va a sumar y le va a sacar la raíz cuadrada. Entonces va a hacer eso en este caso. Obviamente el valor absoluto ya está de más, porque la norma siempre va a ser cuadrada, ¿no? O positiva. Pero solo por si acaso, porque a veces cuando ponemos valores ridículos, la norma se dispara y cambia las cosas. Entonces, es eso. La norma es un comando de MATLAB que nos dice de qué tamaño es el vector con la suma de los cuadrados de todos los elementos de este arreglo en una raíz cuadrada.
el valor absoluto por si acaso, y lo que hago es decir que para mi iteración 0, o sea que es la inicial, los valores iniciales, yo voy a tener que la variación de la norma es n, la norma original. Y voy a poner un contador de 0, porque en efecto, ese es el valor que eh, tiene la iteración. Lo de T ceros, obviamente, es la generación de un arreglo ordenado de 8 filas y una columna llena de ceros, pero a los que le estamos sumando 10. ¿Por qué? Por efectos de la misma norma. Si el vector fuese de ceros, la norma va a ser 0. Y ya tenemos un problema con esto, ¿no? Que nos va a decir que no cumple la condición, lo acabamos. Otra cosa sería incluir el contador aquí, pero se puede hacer eso también con un i, mientras sea eh, mayor y sea 0, digamos, se va a hacer esto, pero habría que revisar. Y acá abajo, cuando ya has realizado todo el primer cálculo de todos los 8 elementos, vamos a recién incrementar, actualizar el contador y vamos a calcular la norma de todo lo que se ha calculado, valga la redundancia. Se determina esta norma con el nuevo valor de todas las temperaturas y vamos a decir que la diferencia de temperaturas es el N1 menos N y vamos a actualizar el valor de N. ¿Por qué? Esto es lo que me interesa. El dN se está controlando acá, la diferencia en la norma. Y bueno, como N es el elemento primero, lo voy a actualizar al nuevo valor, tal que cuando vuelva a calcularse, yo voy a tener un nuevo valor de N1. Y listo. Eso es principalmente el uso de N y de N. No es nada más. Es más un trabajo algebraico, ¿verdad? Eso es lo moroso. Y la impresión, lo hago una impresión simple, nada del otro mundo. Fprintf con sus graditos y un salto de línea. Después, todo está razonable. Esto es lo más moroso, porque vamos a tener que hacer todo un trabajo humano, ¿verdad? Y obviamente no confundirnos en las variables, porque imagínense que le ponen a la -6 esto y pues, es como un flujo cero y ya no va a haber generación y van a cambiar los valores. Entonces, veamos antes de que se acabe el tiempo, porque en esta ocasión está en mi portátil, cuáles han sido los resultados de todo esto. Los resultados que nos ha mostrado la impresión de MATLAB son todos estos. Sabemos que en la parte inferior todo está a 120. La parte derecha está aislada y todo está sometido a convección por la parte superior y la izquierda recibe un flujo de calor constante. Es lógico pensar que toda esta parte, que lo que está más cerca al 120 se va a calentar, pero va a depender mucho de la conductividad, el coeficiente convectivo. Porque, por ejemplo, el primer nodo está con 59, ha calentado bastante. 120, 57, 50, razonable, porque sabemos que lo va a enfriar demasiado la convección. En la segunda columna, 120, 76 y 29. Es razonable, esto incluso está un pelo más frío que la convección, habría que ver por qué. Puede ser por el efecto de transferencia entre los dos nodos, pero tendría que estar muy próximo al ambiente, ¿verdad? Entonces puede que el tamaño de la norma tenga que ser menor para encontrar con más rigurosidad un valor real. Este de 37, bueno, pues está razonable porque hay más calor por efecto de transferencia desde 120 con ayuda de todo esto para que pueda calentarlo, mientras que acá se disipa entre los otros valores. Y en el caso de este nodo, que directamente va a calentar al superior y este va a disipar de forma convectiva. Y lo propio este otro.
Acá lo único es que la temperatura es mayor a esta. Quiere decir que el efecto térmico, como está viniendo en una gradiente, sube, 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 es por conducción un poquito más efectivo, pero tendríamos que analizar con muchos otros ejemplos. Es por eso que este ejemplo en particular es más completo, porque nos muestra diferentes geometrías y diferentes condiciones. Y es bonito el ejemplo, solamente que ha sido moroso también hacerlo. No, no es grave, pero hay que ver hasta dónde vamos llegando, ¿no? Ahora bien, a ver, ¿qué tiempo nos queda con esto? Creo que nos quedan 3 minutos. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Alguien pronúnciese? No, todo claro, creo. Sí, entonces, sobre todo este problema, la cuestión es el razonamiento analítico más que la configuración de programación. Porque si logramos el balance, el análisis de los nodos, todo va a salir bien. Solo va a ser despejar la temperatura del nodo correspondiente, nada más. Porque formar sistemas sí les puede resultar, solamente que es más complicado, ¿no? Imagínense acá, yo tendría que tener T1, T2, T4, algo que multiplique a cada uno de esos y tener las matrices tridiagonales que habíamos mencionado antes. Entonces, se complica, pero tampoco es nada del otro mundo. Valdría la pena, para luego lo voy a hacer, tener ese sistema y ver qué ha pasado, ¿verdad? Entonces, no es nada del otro mundo, solo es recordar cómo se hacía el balance de energía en los elementos. Y para los que no tengan el Incropera, les voy a enviar después el capítulo que corresponde a esto y vamos a ver cómo lo interpretan, de preferencia en español. Voy a buscarlo. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, pregunta, cuestión? La práctica ya se les ha explicado. Si tienen alguna duda, me escriben, yo les voy a responder. La clase la vamos a terminar cuando la sesión concluya, porque al estar grabando tiene un tiempo de procesamiento el video y lo voy a subir directamente a YouTube. Y con eso ya podemos hacer todo lo que sea régimen estacionario. La siguiente semana, como el ingeniero les adelantó, vamos a hacer régimen transitorio. Y para eso también va a ayudar mucho lo que les voy a enviar en un PDF más tarde. A ver, ¿quiénes están conectados? ¿Quién no ha dicho nada hoy día? Sobre Dime. que tenía una duda. A ver. En la pregunta 2 y 3, lo único, o sea, como es un sistema de ecuaciones, si no me equivoco, hemos resuelto por secante, ¿verdad? Sí, con secante no nos lo van a hacer. Entonces, secante, y lo único que tendríamos que hacer variar es el programa que resuelve las diferenciales, ¿no? Lo ejecutado.